Bien, hoy vamos a estar aprendiendo Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, que dice de la siguiente manera: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Hoy vamos a estar aprendiendo los requisitos. Los hablamos el domingo pasado, los mencionamos levemente, ¿no? Acá nuestro queridísimo apóstol Pablo le ha estado enseñando a Timoteo cómo debe ser un obispo. Pero también llegamos a la conclusión el domingo pasado de que así como un obispo debiera ser, o un ministro, pastor, anciano, diácono, asimismo también deberíamos ser nosotros, ¿no? Porque esta tarea no solamente es para el que anhela obispado, sino para todos los hermanos en la iglesia, para todos nosotros. Por lo tanto, lo que se va a enseñar acá, a pesar de que va dirigido a alguien que anhela servir al Señor de manera ministerial, también nos funciona y nos sirve a nosotros y se nos exige a nosotros el Señor. Es para nosotros también, ¿no? Entonces hoy nos dice los siguientes requisitos. Es necesario que el obispo llegue a ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, ¿no? Vamos a ir poco a poco, ¿no? La iglesia del Señor, y eso es generalizadamente una descripción de cómo iglesia debemos ser, ¿no? Una iglesia no es un club, ¿no? Ni una empresa o una compañía que está para ganar dinero, para nada, ¿no? No es un club de élite, no es una empresa, es un cuerpo espiritual donde el carácter cuenta más que el carisma. Esto es muy importante porque muchos hoy ministros, pues se van por el carisma, se van por el talento, ¿no? Aprenden oratoria, aprenden teología, se sientan acá o se levantan en su púlpito y enseñan, y wow, a veces uno queda, qué prédica, increíble, qué sermonazo, mejor dicho, ¿no? Pero dentro de ellos hay una ambición que no se sabe, sino solo Dios la conoce. A veces digamos, sale del corazón y empieza a hablarlo la boca, ¿no? Y que muchos ministros terminan por ser más de lo que deberían ser o quieren ser más de lo que se supone que deberían ser, ¿no? Debieran ser unos servidores pues tranquilos, prudentes, misericordiosos, maridos de una sola mujer, ¿no? Decorosos, hospedadores, acto para enseñar, ¿no? Ellos ven el acto para enseñar y dicen, ya esto lo tengo más que visto. Pues no tengo una sola mujer, tengo muchas, pero soy acto para enseñar, ¿no? Y es necesario que el obispo, el ministro, procure en la medida de lo posible, en donde sus fuerzas le alcancen, cumplir estos mandamientos, estas leyes que nuestro Señor nos ha dejado, ¿no? Ser humildes, ¿no? Muchas veces vemos obispos así de que parecen más maestros de autoayuda, ¿no? Que están allá en los púlpitos para enseñarte a ser una mejor persona, un mejor hombre, la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y sí, amasan un montón de gente, tienen una iglesia súper grande, gigantesca, ganan mucho dinero, no van en carros humildes, van en toda clase de aparatos increíblemente costosos. Y no digo que eso esté mal, eso está bien, no pasa nada. Todos tienen derecho a tener un carro bueno, un carro lujoso si así lo desean. Pero el problema es que se alejan de todo esto que nos dice la escritura que un obispo o un ministro debería ser, ¿no? Hospedador, acto para enseñar, marido de una sola mujer, irreprensible, es decir, que no se alborote, que no se escandalice con las noticias malas que se escuchen allá afuera, sobrio, ¿no? Que no sea dado al vino, que no sea dado al alcohol, ¿no? De manera pues desmedida, incluso que llegue a la borrachera, que sea prudente, que sea decoroso. Todas estas cosas son más importantes, incluso me atrevería a decir que más importante que sea apto para enseñar. Porque hay pastores, y los hemos visto, los conocemos algunos posiblemente,
de que están en un lugar humilde, ¿no? Están en un ranchito debajo de un techo. Esa es su iglesia local y llega gente, ¿no? Y se les queda. Y quizás no es muy apto para enseñar, pero se levanta y enseña, ¿no? La palabra del Señor de alguna u otra manera. Pero es hospedador, es prudente, es decoroso, ¿no? Todas estas cosas, es marido de una sola mujer, es irreprensible, si cumple con todas estas cosas, adelante. Y así debiéramos ser todos, ¿no? Porque decimos, bueno, ya que esta es la lista, vamos a buscar al pastor. De aquí nadie es apto, pero vamos afuera a ver a quién buscamos. Todos deberíamos ser aptos, mujeres, jóvenes, todos por igual, ¿no? Eso es importante. Entonces el llamado al ministerio exige ciertamente madurez, pero la iglesia también debe crecer para reconocer y sostener ese llamado. ¿Cómo vamos a reconocer que un pastor es bueno si nosotros no procuramos serlo igual, ¿no? Que decimos, bueno, yo creo que él es bueno porque habla bonito, o es guapo, como yo, que mi calvicie y mi barba. Pero es necesario, mis queridos hermanos, que también haya madurez en nosotros, porque solo así podremos reconocer si el pastor también es maduro para enseñar en su casa, en su vida, ¿no? En nuestra época muchos líderes caen porque la iglesia tiende a confundir carácter con talento. Dice, este hombre es talentoso, habla muy bien, habla muy bonito, me gusta cómo enseña. Pero luego vamos al carácter y vemos que es todo lo contrario, ¿no? Es una persona pedante, es una persona con un liderazgo pues imponente, ¿no? Que no deja entrar o que saca y demás. Esto es grave. Por eso es necesario que nosotros también podamos crecer en la fe, podamos crecer en sabiduría para poder saber a quién escoger, a quién aceptar, a quién recibir, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí nos lo dijo todo, el varón perfecto. Y ese el únicamente puede ser Cristo. Teniendo en cuenta que debemos nosotros crecer como Él, ¿no? O a su medida, también tener en cuenta que no lo vamos a lograr, que jamás lo vamos a lograr. Por lo tanto, deberíamos entender también que los pastores no son perfectos, los ancianos no son perfectos, los diáconos no son perfectos. Muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a caer y es nuestra responsabilidad también como ministros que podamos aprender hasta qué punto no podemos caer, hasta qué punto podemos volver a levantarnos y verdaderamente levantar no solo a nuestros ministros, sino también a los miembros de la iglesia como hermanos que somos, ¿no? Uno de los requisitos que se nos solicita a todos nosotros, no solo a los ministros, es que tengamos un carácter irreprensible. Esa es una de las primeras palabras que se usan en las escrituras en este pasaje. Esto no significa que la persona debe ser impecable, que no sea, que ese hombre no se altera para nada, ¿no? Pero que nadie tenga motivo legítimo para acusarlo de conducta vergonzosa. Esto es muy importante, ¿no? No significa ser impecable, porque nadie es perfecto, pero sí tener, o al menos dentro de su posibilidad, que nadie tenga motivo legítimo para acusarlo de conducta vergonzosa. Esto es difícil, porque todos posiblemente en algún punto se tiene de qué acusarnos. De alguna u otra manera, todos podrían decir algo de mí como pastor o de otros pastores. Todos tenemos, pues, imperfecciones, pero en la medida posible del pastor, del ministro, de nosotros como miembros en la iglesia, tener suficientes motivos para decir esta persona pues es íntegra, es una persona que se cuida a sí misma, que no está con conductas que pudieran ser vergonzosas, sino que más bien pues es un hombre tranquilo, prudente, ¿no? Piadoso. Hay muchos líderes que caen por una doble vida, ¿no? Lo hemos visto en algunas iglesias
Hoy día los pastores y a los sacerdotes en las iglesias romanistas, pues tenemos una mala imagen allá afuera. Uno habla de pastores y habla de sacerdotes y de una vez se les mete en la mente la palabra pedófilo, ¿no? Abusadores, ¿no? O personas ambiciosas o que se quedan con el dinero de los feligreses, ¿no? Es el pensamiento que está allá afuera. Tú preguntas allá afuera, empiezas a hablar de temas religiosos o mencionas a un sacerdote o mencionas a un pastor, esas dos van a salir adelante, ¿no? Es un pedófilo, un abusador. Hay chistes de sacerdotes, hay chistes de pastores. Tenemos una mala imagen allá afuera. Y es precisamente porque en algún punto hay muchos que se han descarriado de esta forma, mantienen una doble vida. En los domingos son padres, son sacerdotes, resignan, dan oraciones, pero entre semanas son otra cosa. Se esconden ellos mismos, ¿no? Y se crea toda esta imagen de hipocresía que ha plagado la iglesia últimamente. En Tito capítulo 1, versículos 6 al 7, este Pablo también, esta vez no a Timoteo, sino a Tito, le dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Ciertamente, cuando un ministro ya tiene hijos, está casado con una sola mujer, pues uno piensa, bueno, esa persona no se va a dar a otras cosas, a otros vicios, a otras adicciones, ¿no? No va a estar saliendo con las mujeres del ministerio, de la iglesia, ¿no? Es una persona sobria, que está casada, que tiene familia, ¿no? Es una persona de bien, entonces sí, exacto. A veces no necesariamente, ¿no? Hemos visto que muchas veces no por ser papá se es bueno, pero es un gran indicio, ¿no? Es un gran indicio de sobriedad, de integridad, porque tiene a cargo a alguien a quien cuida, a quien ama, a quien va a respetar, ¿no? A sí mismo como con esposa. Por eso se nos exige este tipo de integridad, ¿no? No es lo mismo pues considerar a un hombre que es soltero, que se la pasa pues de casa en casa, por, como quien dice por allí, que a una persona casada, ¿no? Por eso es increíble, o mejor dicho, es necesario que tengamos en cuenta esto que nos dicen las escrituras. En Salmo capítulo 101, versículo 2, nos dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Esto es importante porque nos está diciendo que solamente por medio del Señor, buscándolo a Él, ¿no? Buscaré esa integridad, ¿no? Y andaré en medio de mi casa, en medio de mi corazón andaré en medio de mi casa porque estoy contigo, porque estoy con el Señor, ¿no? Que es por medio de Él que una persona verdaderamente puede decir, ok, exacto, es una persona acta, tiene al Señor en su corazón, es una persona de su casa, ¿no? Es allí donde debemos estar, ¿no? Un ejemplo positivo, por ejemplo, un anciano que, pues, aunque no pudiera llegar a ser famoso, vive con integridad, es respetado por su comunidad y no hay dobleces en su trato, es decir, que no hay una doble intención o no hay una doble vida, ¿no? Ejemplos negativos, tenemos pastores pues, que predican contra el pecado, que son aquellos que se la pasan acusando el pecado y a los pecadores, ¿no? Que se van a condenar en el infierno, pero viven en pecado oculto, ¿no? Relaciones extramatrimoniales, abuso de poder, manipulación financiera, todas estas cosas, ¿no? Que nos alejan del Señor y de la iglesia. La mayoría de las personas que se terminan alejando de la iglesia no lo hacen porque, ay, es que yo no creo en ese Dios, no amo a ese Dios, sino que se alejan por los ministros, por los hermanos de la iglesia. Siempre vas a escuchar a un ex cristiano. Cuando digo, entre comillas, ex, es porque posiblemente nunca lo fue. Pero cuando ellos se consideran ex cristianos, siempre la opinión es que en la iglesia hay mucha hipocresía. Es que el pastor pide mucho dinero. Es que el pastor me dijo unas cosas y me ofendió. Pero nunca mencionan a Dios, es curioso. Claro, después empiezan
como consecuencia empiezan a decir que Dios no existe. Pero lo dicen por la iglesia, no lo dicen por Dios. Que ellos han leído las escrituras y ven que el Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es justo. Pero cuando ven a la iglesia no ven a Dios, sino que ven hipocresía. Entonces es muy importante, mis queridos hermanos, esto no solamente es para los ministros, porque el ministro sí debiera estar el primero, ¿no? Que debiera cumplir con los requisitos, pero los hermanos también, que por medio de la iglesia es que se conocen, ¿no? Los frutos. Lo siguiente que nos dice es marido de una sola mujer. Esto no necesariamente nos está diciendo que el hombre necesariamente tiene que estar casado, sino que debe demostrar fidelidad. ¿Y cómo demuestra fidelidad de manera pues activa si no estando casado? Precisamente, ¿no? Al estar soltero pues no se conoce si la persona es o no es fiel. Pero lo que se está pidiendo acá a Timoteo, de parte de Pablo, no es que los próximos ministros que él vaya a preparar deben estar casados, sino que si están casados es más fácil para ti, Timoteo, saber si es fiel, ¿no? Porque ahí te das cuenta. Ay, es que le pegó cacho. Ay, es que no se mantuvo. Ay, es que fue y pecó y tuvo una relación extramatrimonial. Entonces, no, entonces no es fiel. Pero si es soltero es más difícil, porque nunca tiene evidencias, ¿no? La puede encontrar por medio de su familia, por medio de sus amigos, es fiel a sus amistades, es fiel a sus hermanos. Entonces, exacto. Por ende, no necesariamente tiene que estar casado. Lo que está pidiendo acá Pablo y Dios por medio de él es una fidelidad en él, en sí mismo, que sea leal, ¿no? A su iglesia, que sea leal a su comunidad. Eso es lo que está pidiendo el Señor de parte de nosotros, ¿no? Esta expresión precisamente apunta, sí, a la fidelidad conyugal de una forma, pero de otra forma también a la fidelidad fraterna, ¿no? Hermanos, amigos, compañeros, un amor constante, exclusivo, limpio, ¿no? El líder espiritual debe demostrar, ¿no? En su matrimonio lo que predica sobre Cristo y la iglesia. Y si no es casado, su, digamos, demostrar en sus amistades, en sus compañeros, en su familia, en sus hermanos, en sus primos, en sus abuelos, que es fiel, que es una persona sólida, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 25 nos habla de los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si ya está casado, pues que demuestre esto, ¿no? Para verdaderamente ser un buen obispo, debe amar a su mujer y la debe cuidar como Cristo amó a su iglesia. Eso es un requisito, ¿no? Si es soltero, pues por otro lado debe demostrar su fidelidad ante los demás, ante su prójimo, ¿no? Es lealtad, fidelidad, paciencia, longanimidad, todas estas cosas. En Timoteo capítulo 3, versículo 5, y ya estoy leyendo como una parte ya corta, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Una persona que ya está casada, que está en familia, que tiene hijos incluso y está pues ya formada y es el pilar de la familia. El Señor nos dice, si él no puede gobernar su propia casa, su hija, su esposa, sus niños, ¿cómo va él a poder cuidar a su iglesia? Ahora, sabemos que no somos perfectos, sabemos que siempre caemos, siempre pecamos, siempre hacemos cosas pues, que nos avergüenzan, pero siempre que esté en nosotros la posibilidad y el esfuerzo de saber que estamos dándolo todo por nuestra familia, entonces ya somos actos, porque por lo menos nos preocupamos de ser perfectos, ¿no? Hay ejemplos positivos de matrimonios pues, pastorales que reflejan ese perdón, ternura y respeto. Una pareja que se toma tiempo para orar, conversar juntos, estar completos, pues contentos lo del uno al otro, que no sea una pelea en su casa, ¿no? Sino que estén bien. Y ejemplos negativos, pues líderes que descuidan su hogar, a veces incluso por la iglesia, porque eso es otra cosa. A veces el pastor, es que no, la iglesia es primero y después es mi casa. No, deben haber las dos cosas. Se debe cuidar la casa y se debe cuidar la iglesia. No puede estar una por encima de otra, deben estar en buena unión, porque así demostrará que puede con todo, ¿no?
Porque hay los que dicen, no, primero la iglesia, ya la casa ahí vemos. Pero deben estar las dos en sincronía, ¿no? Luego nos habla de sobriedad, ¿no? De prudente, de decoroso. Esto habla un poco del dominio propio. Difícil, es la quizás la más dura que tenemos algunos hermanos, ¿no? El dominio propio y sensatez en un mundo pues que se deja llevar por la ansiedad, por la impulsividad. En Proverbios capítulo 25, versículo 28 nos dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Increíble, ¿no? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es una ciudad derribada y sin muro, una ciudad que se la pasa en guerra. Vemos allá en Medio Oriente y hay ciudades ya así, ¿no? Entre Israel, entre todas estas cosas, Palestina como tal, están esas casas todas destruidas porque se la pasan en guerra. Así es el hombre, dice el Señor, por medio del rey Salomón en Proverbios, que es el hombre que no tiene rienda sobre sí mismo, que no tiene control sobre sí mismo. Se da las adicciones, se da los placeres, se da todas estas cosas que los dañan, ¿no? A eso está diciendo el Señor, compara a ese hombre con una ciudad derribada y sin muros, que no tiene protección, que no cuida, que ya no vale para nada, ¿no? Así es el hombre, ¿no? En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, más el fruto del Espíritu, y aquí nos está diciendo los requisitos, ¿no? O lo que debiéramos tener como hombres y mujeres con dominio propio, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos está diciendo acá los pasajes que si nosotros hacemos estas cosas, no hay restricciones para ello, ¿no? Ya no hay ley que diga, bueno, es que no debes amar de esta forma, que no debes amar, no debes tener gozo, no debes tener paciencia. Hay leyes para lo contrario, para la impaciencia, para la intolerancia. Todas estas cosas el Señor nos está diciendo, para esto no hay ley. Si ustedes son así, ustedes han cumplido más bien la ley, ¿no? Que va en contra. Pero ciertamente nos llama el Señor a ser sobrios, a ser prudentes, a ser decorosos, tener autocontrol, no ser gobernado por emociones o vicios, ¿no? Muchas veces hoy día el hombre moderno y la mujer moderna están gobernados por emociones, ¿no? Ay, es que me pasa esto, es que me siento mal, es que no quiero ir a trabajar, que no quiero ir a hacerlo esto o lo otro, no me siento en mí mismo. Estoy hecho un pañito mojado, ¿no? Autocontrol, ¿no? Eso es lo que nos llama el Señor. Prudencia, saber cuándo hablar, cuándo callar. Nos la pasamos contando pues de todo, a todo el mundo. Metemos a nuestros hermanos y a nuestros familiares en problemas siempre porque nos la pasamos hablando de ellos, ¿no? Cuando debiéramos más bien guardar la dignidad de ellos, de los hermanos, de los ministros, tanto en público como en privado, comportarnos con dignidad, ¿no? Todas estas cosas nos llama el Señor. Por último, y esto muchos de nosotros decimos, esta ya la tengo. Hospedador. Y bueno, la última es acto para enseñar, pero la que estamos ahorita es hospedador. Que sabemos hospedar, que sabemos dar refugio a las personas en nuestras casas. Es que yo invito a una persona a mi casa y yo la atiendo bien. Solo le doy de todo y se va contento. Pero entonces se va, mis queridos hermanos, y empezamos a hablar de esa persona. Cuando somos los hospedadores, creemos que el simple hecho de atenderlos bien ya es hospedaje. Pero el ser un buen hospedador también guarda la dignidad del que se quedó contigo. Porque lo primero que hacemos cuando se va es que mira cómo dejaba las medias allí tiradas, la ropa sobre la mesa, la cosa. No puede ser, increíble. No lo vuelvo a invitar, no, jamás, ¿no? Y lo empezamos a difamar allá afuera también. Es que yo lo dejé entrar y tenía un violín increíble. No sé si acá se maneja el violín. ¿Cómo se maneja? No sé. El chucha, no sé. El mal olor en la... Sí, claro. Sí, un violín. Sí, sí. Bueno, pecueca sí lo manejan.
Sí, señor. Mal olor en los pies. Vamos a hablar formalmente. No usemos las jergas que no entiende la gente. Que tenía pecueca y, uy, no, yo no lo vuelvo a invitar. Eso me dejó la casa que tuve que limpiarla 24 horas ahí, no nada. Allí es cuando empezamos a ver que no somos buenos hospedadores. Porque el hospedador bueno mantiene la dignidad cuando la persona ya se ha ido, ¿no? Se le sirve ciertamente, se le da servicio, comida, vestido, baño, lo que sea, pero no se habla mal después. Ese es el único requisito en el cual decimos, ay, nosotros somos hospedadores. Yo, uy, si eso le prendo todo, televisores, le doy todo a su disposición, pero entonces se va y empezamos a hablar pestes de la persona. Entonces, un buen hospedador no solamente da o sirve de esa manera, sino que también guarda la dignidad del que se queda. Por último, tenemos el actos para enseñar. Ahí más de uno dice, no, entonces ya no, yo no quiero enseñar. Yo no soy apto para enseñar. Yo antes de ser pastor también me pasaba y decía, no, pero enseñar yo, jamás. No me gusta. No sé, no me siento en el área, en la zona. Pero mis queridos hermanos, ustedes no se han dado cuenta, la mayoría que ya son padres acá, nosotros hemos enseñado. Todos y cada uno de nosotros en alguna medida hemos enseñado. Y los que no son padres posiblemente han enseñado en sus trabajos a hacer cosas, ¿no? A hacer mejores el trabajo. Entonces ese acto para enseñar todos lo tenemos de una u otra manera. Ahora, acto para enseñar también es saber cómo enseñar y ciertamente empezar a aprender un poco de oratoria y demás no cae mal, pero no necesariamente esto tiene que ser una ley. El acto para enseñar es sencillamente transmitir información, transmitir pues lo que uno sabe, lo que uno tiene a los demás, a la siguiente generación o a una comunidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La iglesia pues no debe conformarse en consumir de una u otra manera información, sino transmitirla, ser piedras vivas, que verdaderamente, así como ellas son edificadas, que sean también ellos edificadores, ¿no? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Debemos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por ende, nosotros no nos debemos conformar con, pues siempre aprender, porque nos gusta mucho estudiar, ir a las universidades, leer libros. Nos gusta recibir información y aprender a ser mejores. Pero si se queda allí, pues nuestros hijos están en graves problemas. Debemos transmitir la información, debemos enseñar. Así como aprendemos, enseñamos, ¿no? Así como el pastor debe ser apto para enseñar, la iglesia también debe ser apta para enseñar, ¿no? Todos nosotros debemos de estar dispuestos, no solo a aprender, sino a enseñar después que hemos aprendido, ¿no? Porque de así nos vamos a ir corrigiendo, que a veces somos un problema y nadie nos enseña, si nosotros no aprendemos. Entonces, aprendamos, pero también enseñemos, ¿no? Y hay un buen ejemplo acá de iglesias que ya han aprendido mucho y empiezan a orar y en su oración se ve el aprendizaje, ¿no? Y así mismo orando enseñan también. A veces uno dice, bueno, vamos a interceder, vamos a orar, pero ya está, ¿no? Ahí queda. A veces uno mismo aprende de otros hermanos solamente al escucharlos orar. Es interesante, porque entonces la oración también enseña. No solamente está para interceder, sino para enseñar a otros, ¿no? Entonces es bueno que aprendamos a ser buenos líderes, buenos pastores, buenos padres, hijos. Por último,
Como conclusión, es bueno saber que a pesar de todas estas solicitudes que se nos han hecho, de todos los requisitos que tenemos, entender que Dios lo que busca no son personas perfectas, corazones perfectos, sino dispuestos. Es interesante, porque acá, después de que dije todas estas cosas, el Señor nos está diciendo, bueno, si no tienen todas estas cosas, importante o lo inicial es que estén dispuestos, porque al estar dispuestos van a empezar a hacer estas cosas, ¿no? Porque uno lee la lista, reprensible, marido de una sola mujer, qué sé yo, fidelidad, prudencia, decoro, y uno dice, de pronto no, de pronto me quedo de este lado y ya, que se escoja otro. Pero cuando, sabiendo que no tenemos estas cosas, decimos, yo no soy nada de eso, pero yo quiero servir, yo estoy dispuesto, y servir no es solamente pararse acá y no ser buenos padres, ¿no? En la iglesia, porque el Señor acá ciertamente está tratando de elegir pastores, pero también está diciéndole a la iglesia, sean así, y sus hijos van a crecer pues bien maduros, van a aprender de un buen ejemplo. Entonces, si no quisiéramos servir acá, pero queremos ser buenos padres y reconocemos que nosotros no están estas cosas, estas solicitudes, estos requisitos, pero estamos dispuestos, ya ahí hay un inicio, ya ahí hay un buen comienzo, porque entonces ahí vamos a estar dispuestos, valga la redundancia, a aprender a ser así, ¿no? A aprender verdaderamente a ser decoroso, piadoso, misericordioso, marido de una sola mujer, padre, ¿no? Todas estas cosas. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo cuando vino, él no dijo, es que yo soy Dios, arrodíllense ante mí. Ya yo soy todo perfecto. Ya yo soy todas estas cosas, yo no necesito más, ¿no? Antes él se humilló, se puso en la condición del hombre que no debía, que no necesitaba de esto, y se igualó a nosotros y trabajó, él hizo su trabajo. Fue un verdadero hombre en ese sentido. Empezó de cero, digámoslo por alguna razón, porque pudo haber seguido siendo Dios y ya está. Pero él se rebajó a la imagen de hombre. Se hizo hombre. Empezó desde niño, desde bebecito, ¿no? Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender el conocimiento nuevo. Todas estas cosas las hizo por nosotros. Y ahora nos está diciendo a nosotros, si ustedes están dispuestos, háganlo, háganlo también. Reconozca que no, que ya no, porque algunos pudieran decir, yo tengo todas estas cosas, ¿para qué ya yo estoy listo, ya no necesito más, no voy a aprender más. Mejor dicho, voy a enseñar de una, ya yo soy apto. Pero el que verdaderamente reconoce que no es perfecto, que todavía le falta, entonces hay un vaso que todavía se puede llenar, ¿no? Y que se va a seguir llenando, porque los vasos nuestros nunca se llenan. Lo único que los llenan es Dios, ¿no? Entonces, el modelo final de todo liderazgo sabemos que es Cristo nuestro Señor. Su autoridad vino de su obediencia, su compasión y su sacrificio. A eso está llamando Dios hoy a los que anhelan obispado, a los que anhelan servicio, pero también a la iglesia. Si quieren ser buenos esposos, esposas, padres, madres, hijos incluso e hijas, debemos aprender a rebajarnos a la estatura, no a la de Cristo, sino a la de nosotros pecadores, que somos imperfectos. Entender que no lo sabemos todo, que todavía nos falta. Entonces allí vamos a poder seguir progresando, ¿no? Que los que aspiran al ministerio y los que son parte de su iglesia, pues caminemos con ese mismo sentir. Amén. Oremos, mis queridos hermanos. Padre amado,
que estás en los cielos, Señor, hoy te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que nos has enseñado a nosotros. Tú sigues buscando, es el único trabajo que siempre necesita empleados. Es el único trabajo que siempre necesita servidores, el del ministro, Señor. Tú en tu palabra dices, faltan obreros para la mies, que es mucha. Y este pasaje sigue vigente tanto hoy como hace muchos años cuando se escribió. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a encontrar buenos hombres que se quieran dedicar al servicio de la iglesia para ayudarnos en esta tarea que nos amena, que nos es llamado a nosotros. Pero también te pedimos que, aunque no estén actos, aún al menos que estén dispuestos para que puedan ellos verdaderamente crecer a esa imagen a la que todos anhelamos, que es en Cristo Jesús. También te pedimos a la iglesia para que la iglesia pueda también crecer, aunque no sirva de manera oficial acá en la iglesia, pero que sean buenos padres, que sean buenas madres, que verdaderamente se dediquen a aprender antes que enseñar, para que luego que aprendan puedan enseñar. Por medio de ese aprendizaje también enseñen. Te pedimos que los ayudes para que estén bien, que estén pues cada día puedan crecer más a esa estatura a la que todos anhelamos estar, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder crecer ahí, Señor, debemos ser rebajados primero, debemos ser humillados, debemos entender que no lo sabemos todo, que no somos perfectos, que aún nos falta llenar ese vaso y que nunca estará lleno, porque el único que puede llenar el vaso y el único que realmente lo tiene lleno eres tú, Señor, por cuanto tú creaste todas las cosas y eres perfecto en todas en todas tus fases, si hubieran alguna, Señor. Te damos gracias por todo el conocimiento que nos das, la sabiduría que nos impartes a cada uno según lo necesitamos. Te pedimos para que estemos bien, que podamos ser buenos padres, buenos esposos, que tengamos dominio propio, que seamos personas que verdaderamente, aunque no lleguemos a la perfección, lo intentásemos obtener como si se pudiera llegar a obtener la perfección. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo, que podamos aprender y asimismo enseñar. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.